A ti que necesitas una palabra que transforme tu corazón. A ti que tienes un vacío en tu vida, necesitas la salvación. Oh, oh, Ministerio Luz en las Tinieblas te presenta cada viernes, gozando en la luz TV. A ti que necesitas una palabra que transforme tu corazón. A ti que tienes un vacío en tu vida, necesitas la salvación. Oh, oh, Ministerio Luz en las Tinieblas te presenta cada viernes, gozando en la luz. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde, deseándote que el Señor esté ahí contigo, tu familia. Estamos en nuestro programa Gozando en la Luz, donde Dios te ve, y hoy tenemos un tema potente, un tema que no podemos dejar pasar por alto, y son esas promesas que se hacen en diciembre, específicamente el 31, cuando decimos yo voy a hacer o yo no voy a hacer, o sea, que queremos prometerle a Dios algo que muchas veces cumplimos y otras veces se nos complica el cumplirle. Entonces, vamos a estar compartiendo un versículo bíblico que se encuentra en Eclesiastés, y me gustaría que usted me acompañe ahí en su Biblia, Eclesiastés 5, y vamos a estar leyendo el verso 2 y el verso 3 y el verso 4. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque la mucha ocupación viene el sueño. Y me gusta mucho el verso 4, que ahí que nos vamos a enfatizar, que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer y no prometas y no cumplas con lo que prometes. Así que ese es nuestro verso clave. Así que nuestra hermana pastora está aquí conmigo, mi hermano Dairon y mi hermano Noel son parte del staff, y vamos a estar hablando de este tema que es muy, muy, muy importante en este tiempo. ¿Qué ustedes me dicen? Bien, ¿sabe qué, Venusca? Que nosotros pensamos muchas veces que cuando prometemos estamos hablando al aire, o que quizá no tenemos un compromiso o un peso sobre esa promesa. Yo podía simbolizarlo quizá con un niño y hasta un adulto, porque si yo te prometo a ti que para el diciembre yo te voy a dar $1.000.000, tú tienes una expectativa grande y tú estás esperando que llegue diciembre con ansia y para ver ese dinero y no lo ves. Pero si nosotros nos damos cuenta que las promesas que le hacemos a Dios, según tú leíste ahí en Eclesiastés, son más allá de una promesa que se le puede hacer a un ser humano, porque tú no le estás prometiendo a alguien que tú pudieras convencerlo con palabras, diciéndole, mira, que los negocios, que las cosas, y no, tú le estás prometiendo al poderoso, al grande, al que tiene el control y el dominio de todas las cosas, el que me vio antes de yo nacer, el que sabe si tengo o no tengo, si puedo o no puedo hacerlo. Porque quizá Venusca, qué sé yo, a Dairon, yo puedo decirle, mira, se me complicó la vida y no pude, pero puedo hacerle un cuento, una historia, y puedo comprometer toda mi familia diciéndole, si Dairon viene, díganle que todo este tiempo estuvimos comiendo, no arroz con huevo, porque arroz con huevo es rico, a mí me gusta. Estuvimos comiendo harina de maíz vacía. Muy fuerte. Sí, y podemos ver que justamente nosotros tenemos toda responsabilidad sobre lo que nosotros prometemos, porque simplemente no somos obligados a prometer. Nosotros, el ser humano, muchas de las personas que van año tras año, 31 a la iglesia, van a prometer sin nadie enviarlo, y uno va a ser juzgado, y a uno se le va a demandar justamente por lo que uno promete voluntariamente. Nosotros no vamos a hacer, nosotros no somos obligados a prometer nada, porque justamente
nosotros le estamos prometiendo a un Dios que cumple todas sus promesas. Así es. No es, como decía la pastora, no es al amigo mío, no es a una persona que yo voy a ver un día sí, un día no, es a un Dios que está pendiente de lo que yo hago día por día. Y en el momento que nosotros nos olvidamos de esa promesa, Dios no se ha olvidado de eso, porque Dios no olvida nada. Verdaderamente, lo que dice nuestro hermano Noel, es así, a nosotros no se nos obliga a prometer algo, pero sabes que yo he entendido y pude darme cuenta que la mayoría de las personas prometen muchas veces escapando de la realidad del momento. Por ejemplo, hay personas que han hecho la cosa mala delante de Dios, que no han cumplido muchas promesas. Entonces lo que ellos hacen es optan para salir de la realidad del momento, optan por prometer, para prometer y así sentirse de que tienen nuevas oportunidades. Y muchas veces no la prometen. O sea, muchas veces no cumplen esa promesa. Entonces, el ser humano, por ejemplo, puedo poner muchos ejemplos aquí, tenemos a los niños también. Los niños, por ejemplo, este año te van mal en la escuela, este año tienen una nota mala, pero ellos lo que hacen es, tratan de prometerle a sus padres que van a tener el año que viene otra nota mejor, y es para escapar de la realidad del momento. Y como bien decía, para no salirme del tema central, muchas personas van a la iglesia a hacerles promesa a Dios los 31 de diciembre y verdaderamente cuando le hacemos la promesa y muchas veces vemos que no cumplimos la promesa que a Dios le hicimos el 31 de diciembre, optamos por seguir haciendo promesas. Verdaderamente, y la misma palabra de Dios en Eclesiastés 4, del 5 hasta el 6, desde el 5 hasta el 6, sí, dice que no prometamos a Dios cosas que no vayamos a cumplir, porque Dios nos mira con insensatez. Y recordando una historia de la Biblia, por algo que mencionaba Dairo, que a veces uno promete por la situación en la que uno se encuentra en el momento. Un hombre en la Biblia que se llamaba Jefté, que él era hijo de Galaad, y él lo tuvo con una mujer ramera. Los hermanos lo sacaron de la casa, agarraron y lo afuerearon, se fue a otro pueblo. Entonces en un momento el pueblo de Israel se ve azotado y manda a buscar a ese muchacho y dicen, bueno, te necesitamos. Y él dice, pero ¿cómo fue que luego de ustedes haberme afuereado, luego de haberme desechado, vienen donde mí? Porque necesitan un capataz en la guerra, necesitaban una persona que fuera al frente. Y vemos que este hombre, por volver a su tierra, le dice, bueno, él va donde Dios y le promete a Dios, aún sabiendo que lo habían sacado de esa tierra, lo habían afuereado y lo buscaron en el momento que lo necesitaba, y él agarra y se echa ese problema encima y dice, bueno, Dios, si tú me das la victoria, yo te prometo que el primero que salga por la puerta de mi casa, a ese yo lo voy a sacrificar y lo voy a dar en sacrificio a ti, lo voy a dar en holocausto. Y eso fue una promesa que él hizo. Y Dios cumplió su promesa, justamente como siempre se ha visto a través de la historia. Dios es un Dios que Él, a pesar de la condición del pueblo, Él siempre cumple su promesa y siempre está dispuesto a cumplir su promesa. Y vemos que Dios le da la victoria a ese hombre. Y cuando llega de la guerra, ¿a quién es la primera persona que ve saliendo por la puerta de su casa? Su única hija, pastor. Muy fuerte. Él prometió sin saber quién era que iba a ser sacrificado. Y la Biblia es muy específica, dice que no tenía ningún otro hijo ni ninguna otra hija. La primera que salió de la puerta de su casa fue su hija. Y él dijo, bueno, mi hija, yo le hice una promesa a Dios. Yo le hice una promesa y tú has venido a ser la razón de mis dolores. Y ella simplemente le dijo, papá, dame 2 meses, yo me voy a retirar y en 2 meses yo vuelvo. Y así mismo él lo hizo. Él vio que Dios le cumplió su promesa, pero él también tuvo que cumplirle su promesa a Dios. Entonces, eso es una enseñanza que nosotros tenemos para uno ver que, a pesar de que todo lo que uno promete, uno lo hace buscando un beneficio de Dios. Entonces, debemos de ser personas sensatas que a la hora de prometer, aunque nos duela lo que hayamos de dejar, porque usualmente nosotros prometemos
que si obtenemos algún beneficio de Dios vamos a dejar malas prácticas que nosotros tenemos en el día a día, y a veces nos duele y vemos la mano de Dios y simplemente nos olvidamos de la promesa que le hemos hecho. Así es. Claro, quiero hacer para luego entregarle a Venuska un aclarante ahí, que la hija de GT no fue sacrificada porque Dios no recibía sacrificio de humano, ni no recibe. Dios no es un Dios que sacrificaba humano para satisfacer. Tenemos que tener claro, y solo voy a puntualizar, que la hija de Jeter, lo que le pasó con ella es que no se iba a casar, que iba a ser eunuca, no iba a tener hijos y no iba a dar descendencia. Para los israelitas la descendencia era algo fundamental, y lo podemos ver cuando Sara y Ana no podían tener hijos, entonces eso era una maldición en la familia, y tenemos que tener claro eso. ¿Bien? Sí, es importante el tema de las promesas, porque por ejemplo yo era una de las que me gustaba esperar el año de la iglesia, a los 31, y hice muchas promesas, y estudiando el tema me di cuenta de que Dios no toma la promesa que hacemos como algo simple o sencillo, son votos que hacemos delante de Él, y usualmente prometemos muy adentro, o sea, muy adentro, nosotros ni siquiera hablamos duro, cuando tiran el cañonazo, madre, yo no sé si a usted no le ha pasado, pero usted ve la gente que cierran los ojos y prometen dentro de su corazón cosas que son con las que vienen arrastrando un año completo y hasta mucho más de ahí. Y cuando deciden romper con eso, o sea, tú sales con la idea de que yo lo voy a cumplir, pero como conversábamos tras cámara, decíamos que muchas veces esas promesas se quedan gravitando en el aire, porque nosotros salimos del templo y la promesa como que la fuimos a dejar en la iglesia, pero yo voy a seguir en mi postura y no voy a cambiar. Entonces, Dios es específico en eso. Él dice que si no vamos a cumplir, mejor no prometamos. Bien, eso es así. Mire, nosotros a veces pensamos que solo es prometer y me voy luego a mi casa y cambio, pero eso no es así. Yo escribí aquí que el prometer y no cumplir trae mucho daño a nuestra vida, baja nuestra autoestima. Escribí aquí, trae una consecuencia de que tenemos quejas, reclamos, desánimo, impotencia, desesperanza y desaliento. Pero lo más grande es que, como siempre yo le digo a la iglesia, nosotros somos muy Adán y muy Eva. Siempre, todo el tiempo necesitamos un culpable. Ay, sí. Adán dijo que Eva, y Eva dijo que la serpiente, es decir, que ninguno de los tres era culpable, ninguno de los dos, se quedó la serpiente sola como culpable. Porque no había otra gente porque más, no había otro animal para ella acusarla. Entonces nosotros al final terminamos diciendo, yo no le pude cumplir a Dios porque ese hombre ha sido tan malo, ese esposo, ese hijo. Entonces nosotros nos causamos doble daño en nuestra parte emocional. Entonces eso causa un error importante en nuestra vida cuando hacemos promesa, y cuando hacemos promesa y no la podemos cumplir. Por eso bien dice el libro de Eclesiastés que es mejor nosotros analizar bien, parafraseando sobre eso, ser sensato y mirar bien si yo cuento con las herramientas para poder cumplir esa promesa que le estoy haciendo al Todopoderoso. Lo que pasa es que muchas veces, colaborando con lo que usted dice, mi amada pastora, muchas veces nosotros, los seres humanos, también prometemos cuando tenemos un fracaso en cualquier tema de la vida, o cuando nos sentimos mal, o cuando estamos muy felices también. Nosotros prometemos muchas cosas cuando depende de nuestro estado de ánimo. Por eso es que hay mucha gente que, por ejemplo, no le está yendo bien en su empresa, en su familia, y prometen que, por ejemplo, van a dejar hasta de ser infiel. Y es un tema muy importante porque a Dios no se le promete cualquier cosa, porque Dios no cambia de ánimo a pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que nosotros hagamos cosas que verdaderamente a Él no le agrada. Por eso es que él es tan preciso en decir que nosotros tenemos que tener en cuenta qué vamos a prometer para saber cumplir. Porque es que Dios no cambia el ánimo. Dios, a pesar de que lo que Dios te promete a ti, lo que Dios te brinda, cuando tú haces cosas que a Dios no le agradan, verdaderamente Dios no cambia su parecer contigo. Dios lo va a cumplir por encima de esas cosas que tú hagas. Entonces, el problema de nosotros los humanos, o de nosotros los seres humanos, es que
prometemos cuando estamos muy felices o cuando estamos muy tristes. Y llegamos a un momento de la vida donde si prometo porque estoy muy feliz, cuando me sienta triste, la promesa se cae. Y si prometo cuando estoy muy triste, cuando esté muy feliz, la promesa se cae. Entonces tenemos que tener muy en cuenta a la hora de prometer para saber y darle el valor importante a la promesa que hacemos. Claro que sí. Eso es, eso es un tema. Me río porque, excúsame, me río porque es que nosotros prometemos todo el tiempo. Así es. Nosotros vamos a la iglesia y cuando nos levantamos en la mañana o le vivimos prometiendo a Dios, le decimos al Señor, yo te prometo que hoy, yo te prometo, o es mentira. sí. Nosotros Ay, sí. 4 vivimos prometiendo también. Nosotros no nos podemos sacar del paquete. Claro que sí, Nosotros a veces no prometemos. necesitamos ni siquiera tener un estado, De como él ánimo. dice, de ánimo, y no es que estoy aludiendo a lo que él dice porque creo que es así también, pero nosotros vivimos diciéndole a Dios, inclusive nosotros digo lo que hacemos, escúchame Venusca, si tú me das tal cosa, yo te prometo tal cosa, ¿y o no? Sí. Nosotros somos de ahí, a mí me encanta eso. La gente dice, bueno, yo le Ese dije a Dios trueque. que sí, un trueque siempre con Dios, Sí. como que Dios es la pastora. ¿Sabe? Colaborando con la pastora y dice aquí, yo hace poco hablaba con una persona, me reservo el nombre, y él me dijo, yo le dije a Dios que si, por ejemplo, me sanaba a una persona que él quería mucho, yo me iba a convertir, pero la persona no se lo sanó. Entonces, es como dice Dios no mi se lo amada sanó. pastora. Dios no se lo sanó, sí, perdón. Es como me dice mi amada pastora, en que a veces nosotros hacemos promesas por beneficio con Dios. Y no debería de ser así, verdaderamente. Y hay un dato muy importante en esto que nosotros estamos hablando. Uno se ríe, como dicen, que uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe porque en verdad Dios está ahí para ayudarnos a cumplir las promesas Claro. que le hacemos. Él es el sustento, porque si nosotros Amén. prometemos, Él sabe que nosotros somos dados a flaquear. Pero hay una oportunidad que usted tiene y yo de quedar bien delante de Él. Claro que sí. Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos prometer y de que también con la herramienta que tenemos, que es su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos sustenta, nosotros podamos abrazar esa promesa y cumplirla. Yo conozco personas que han hecho promesas y al día de hoy se han mantenido fieles y yo digo, wow, eso es Claro que tremendo, porque sí hay personas que prometen y cumplen, o sea, eso es digno de admirar. Claro. Nosotros hemos hecho muchas veces el cliché de que yo prometo y que, como decía mi pastora ahorita, quedo bien parada porque yo hago un mundo para justificar mi incumplimiento, pero Dios no. Es que Él te dice que no, si no lo vas a cumplir, no lo prometas. Exactamente. Nosotros como cristianos debemos de tener eso muy en cuenta, y aún tu amigo que no conoce del Señor, si le prometiste a Dios que Él iba a entregar tu vida, si le prometiste a Dios que si te daba un trabajo, si le prometiste a Dios que si arreglaba tu finanza, una situación en tu matrimonio y no le cumpliste lo que le prometiste, paga esa factura con Dios, Exacto. porque estás a tiempo, Amén. y vamos a aprovechar este tiempo para que mi pastor esté orando por aquellas personas que prometen Amén. y que muchas no cumplen, pero para que este 31 se rompa, ¿verdad? Porque la idea es romper. Para que, para que este 31 haya cumplimiento. Así es, de vamos a orar, promesa. amada pastora. Sí, nos vamos a poner de pie, no porque la oración tenga una posición ni una condición. Siempre lo digo, para orar no se necesita una posición determinada, porque oramos en todo tiempo, ¿verdad? Así Y en todo lugar. Entonces, pero nos vamos a poner de pie porque queremos que tu amigo en este 31, que sé que va a ir a una congregación, sepa que hemos orado antes para que tú puedas estar en la posición de cumplir esa promesa que le hiciste al Amén. Padre. Amén. ¿Bien? Amén. Padre de la gloria, Rey altísimo, aleluya, te doy gracias porque tú siempre nos escuchas. Jesús. Mira, oramos por cada oyente que es cristiano y aún el que no es, para que en este 31 de diciembre, donde se hacen las promesas, donde hay abundancia de promesas, ellos puedan entender que tienen la capacidad, aleluya, de cumplir esa promesa, que tienen la fortaleza de cumplir esa promesa que te están haciendo a ti. Y oramos específicamente por lo que prometen que en este año
2025 te van a entregar su vida, su Ay, familia, Padre eterno. su negocio, que en este 2025 van a ser mejor persona, que se van a apartar, aleluya, de todas las cosas que lo apartan de ti, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, creyendo siempre que Jesús está atento a cada clamor, que en este 2025, aleluya, tú serás salvo. Y tú y tu casa estarán sirviéndole al Padre. Le damos gracias al Señor porque ha escuchado este clamor. Y sabemos que el Padre también, aleluya. Y le pedimos al Espíritu Santo que convence de arrepentimiento, que te visite, que te salga al encuentro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. A ti que necesitas una palabra que transforme tu corazón.